Padre, porque nos permitiste llegar hasta este lugar de adoración, Señor, con bien, mi Dios. Y te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, veas a los que vienen en camino con bien, Señor, los guardas y los que con seguridad, mi Dios. Padre, te pedimos por Jesús, Salvador del mundo, Señor, que en este día se congregan para adorarte, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos bendigas con tu palabra, mi Dios, para todos que tienen necesidad, Señor, te pido que te tu voluntad, mi Dios. Y Padre, por nuestro pastor y familia, mi Dios, que están trabajando para tu obra, Señor, te pido, Padre Santo, que te des sabiduría de nuevo, mi Dios, para que hablen de tu palabra, Señor, sobre todo que tú seas glorificado. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Oh, gracias por callo, se acordó mi cumpleaños, ¿verdad? De eso estábamos hablando. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan. Libro de Juan 14, 26 y 27. Libro de Juan 14, 26 y 27. Vamos a estar hablando sobre la paz de Dios. Ahora, la palabra paz se menciona alrededor de 430 veces en diferentes partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se menciona alrededor de 430 veces, y este término es usado con diferentes propósitos. Por lo mismo tiene diferentes significados dependiendo al contexto al que está aplicándose o hablando. Así que vamos a hablar sobre la paz, algunas cosas que encontramos en la Biblia. Juan 14, 26 y 27, ¿está ahí? Bien, la palabra Dios dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bien, vamos a ver esta palabra paz. La primera vez que la Biblia menciona paz se encuentra en el libro de Levíticos. Levíticos 3.1. Vamos a ir allá a Levíticos 3.1, marcando aquí el libro de Juan. Levíticos 3.1. Marca el libro de Juan porque vamos a regresar. Vamos a ver qué uso tiene aquí la palabra paz, cuál es el contexto, cuál es la aplicación que se le da aquí. Alguien que lo encuentre, por favor, y guste leerlo. Levíticos 3.1. Y su ofrenda fuera sacrificio de paz, y diario ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, en efecto la ofrecerá delante de Jehová. Bien, como hemos visto aquí, la paz tiene que ver con un sacrificio. Se usa para un sacrificio que el pueblo de Israel presentaba a Jehová. Ahora, ¿en qué momento se presentaba este sacrificio? Bien, este sacrificio se ofrecía cuando se completaba con éxito un voto nazareano. Han oído hablar del nazareo, ¿verdad? Hombres que en cierto momento de su vida hacían una promesa a Dios: me voy a dedicar a ti, me voy a consagrar a ti. Ahora, en ese voto de promesa, ¿qué hacían? No se cortaban el pelo. No podían probar cualquier producto de la uva. No tomaban sidra, no tomaban jugo de uva. Se consagraban totalmente a Dios. Entonces, ponían un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Cuando alcanzaban salir la promesa que habían hecho de una manera exitosa, hacían una ofrenda de sacrificio de paz a Dios. Una ofrenda que tenía con agradecimiento. He alcanzado la meta, pero más que todo reconociendo: Dios me ayudó a llegar allí. Entonces, para eso se usaba el sacrificio de paz. También lo usaban cuando consagraban a un sacerdote. Cuando un sacerdote era consagrado para el sacerdocio, lo usaban haciendo un sacrificio de paz. Lo hacían para eventos especiales. Entonces vemos como aquí la paz tiene que ver con un sacrificio a Jehová. Tiene que ver mucho con agradecimiento. ¿Amén? Bien, vamos a ver Primera de Crónicas 22, 7 y 9. Primera de Crónicas 22, 7 y 9. Y te voy a pedir a alguien que lo lea, por favor. Primera de Crónicas 22, 7, 9. Primera de Crónicas 22, 7, 9. ¿Alguien lo tiene ya? Sí. Ajá, adelante.
¿De 7 al 9 o del 7 o solamente 7 y 9? 7 al 9. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de ti. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Bien, aquí encontramos una conversación de padre a hijo, ¿se fija? David está hablando con su hijo Salomón. Me gusta este versículo porque veo lo importante que es que como padres tengamos conversaciones con nuestros hijos. Sabe que últimamente yo aprendí a hablar más con mi hijo y es muy interesante cómo uno escucha a los hijos. Es muy interesante todo lo que hay en su mente. Y aquí veo a David, un hombre de guerra, hablando con su hijo. ¿Y le está hablando de qué? Está hablando de un propósito, de un deseo que había en su corazón. ¿Cuál era ese deseo? Edificar un templo a Jehová. Dice: hijo mío, yo tuve el deseo en mi corazón de edificar un templo a Jehová. Dice: pero Jehová no me permitió. Y le da las razones de por qué no se lo permitió. Dice en el 9, dice: pero me dio una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que le iban a hacer un hijo, y ese hijo le iba a edificar el templo. Ese hijo se llamaría Salomón. El nombre Salomón significa pacífico. Dice, ese hijo iba a edificar el templo, dice, y en sus días, dice, daré descanso a mi pueblo. En sus días, dice, mi pueblo tendrá paz. ¿Qué está pasando? Salomón, su nombre dice pacífico. Entonces Dios está diciendo que en los tiempos de Salomón no habrá conflictos. No va a haber guerras. Si usted se fija ahí en el verso 10, dice: Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré el 9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre él en sus días. Entonces, ¿por qué iba a haber paz? Porque Dios iba a dar descanso y reposo al pueblo, ¿verdad? Entonces aquí la paz se usa como ausencia de conflictos. La paz se usa como no guerras, ¿verdad? Ausencia de conflictos, no guerra. Entonces se fija que la palabra paz tiene diferentes significados, depende del contexto que se está hablando. Acá se habla de un sacrificio de agradecimiento, acá está hablando de ausencia de conflictos, ausencia de guerra. Bien, vamos a ir a Romanos 1:7. Aquí hay algo que quisiera que miráramos, algo interesante que me pareció a mí. Voy a pedir a alguien que lea Romanos 1:7. Alguien que lea 1 Corintios 1:3. Otra persona 2 Corintios 1:2. Y Gálatas 1:3. Primera de Corintios, mi hermana 1:3. Ese lo lee mi hermana Johan. ¿Alguien tiene Romanos 1:7? Adelante, hermano. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué encontramos aquí que está haciendo Pablo? Está haciendo un saludo. Inicia su carta con un saludo. Dice: gracia y paz a todos los que no están en Roma. Entonces estamos viendo que aquí Pablo usa la paz como un saludo de buenos deseos. Voy a pedir a alguien que lea 1 Corintios 1:3, por favor. ¿O alguien tiene 2 Corintios 1:2? 1:3, hermana. Gracias y paz a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludo nuevamente, gracia y paz, saludo de buenos deseos. ¿Alguien tiene 2 Corintios 1:2? Y una persona busque por favor Gálatas 1:3. Segunda Corintios 1:2. Amén. Adelante.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Nuevamente, Gálatas 1:3. Gálatas 1:3. Amén. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leímos 4 epístolas que escribió el hermano Pablo, y que vemos algo común en ellas, el saludo que hace, gracia y paz. Entonces, él usa la paz para un buen deseo, ¿me entienden? Ahora, le pregunto, ¿recuerda cuántas epístolas escribió Pablo? ¿Recuerda cuántas cartas son escritas por el apóstol Pablo? No. Si usted las cuenta de Romanos hasta la última que escribió, fueron 13. Ahora, si usted toma un tiempito, usted verá que en todas el apóstol Pablo usa el mismo saludo: gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor Jesucristo. En todas. Es algo característico en Pablo usar la palabra paz para un buen deseo a los hermanos, depende a donde está destinada la carta. Ahora, me pareció interesante algo. ¿Sabe usted que el libro de Hebreos se desconoce quién fue su autor? Perdón, quién fue su escritor. Sabemos quién fue el autor, ¿verdad? El autor es Dios. Pero no se sabe con certeza quién fue el escritor. Ahora, hay muchos que creen que fue el apóstol Pablo. Muchos lo atribuyen al apóstol Pablo, otros dicen no. Ahora, algo que me pareció interesante analizar es que cuando usted ve el libro de Hebreos, las exhortaciones sí parecen muy que vienen del apóstol Pablo, son muy parecidas a la que el apóstol Pablo da. Pero yo encuentro en sus demás epístolas algo que lo hace característico a él: el saludo. Si usted ve el libro de Hebreos, no tiene un saludo como lo da Pablo. De allá en todas las epístolas después va a ver que a todos él empieza gracia y paz a vosotros. En el libro de Hebreos no tiene ese saludo, va derecho a la exhortación, al ánimo que está dando a los hermanos que vienen allá. Entonces yo no quiero poner entredicho lo que otros hermanos opinan, pero sí creo que vale la pena considerar este punto para determinar si la carta de los Hebreos fue escrita por Pablo o no. Yo creo que si ha sido escrita por Pablo, ¿por qué en esa no usó la palabra paz a vosotros? Y más cuando está siendo destinada a un grupo de hermanos que están sufriendo. ¿No cree usted que necesitaba mucho escuchar la palabra paz a vosotros de parte de Dios? Sí. Entonces solamente es un dato adicional. Un dato adicional. Le digo, no quiero poner entredicho lo que otros hermanos opinan, y ese es mi deseo tampoco. Pero sí quiero que consideremos este punto, y es una razón más por la que podemos decir, pudo haber sido él, no pudo haber sido él. Pero desde luego que hay opciones abiertas a que cada quien crea y opine lo que considere. Sí, José. Yo pienso que fue Lucas, pero estamos hablando de paz. No tiene importancia si fue Lucas o Pablo, pero la paz sí que es importante. Porque yo mismo me considero, porque yo tuve muchos meses metido en una cama en el hospital, y yo decía, wow, cuando me visitaba decía, wow, ya no sé. Pero sí, por todas veces, tengo una paz increíble. Entonces, ¿cómo ahora? ¿Cómo ahora? ¿A dónde tú me ves? así es. Entonces, como vemos, es posible que fue Pablo, es posible que no fue Pablo. Lo que sabemos es que viene del mismo autor de la Biblia. Viene de Dios. Y si viene de Dios, quien sea que hubiera sido el escritor es lo de menos, pero es un punto a considerar solamente, un dato que me pareció interesante. Ahora hemos visto que la paz se usa como sacrificio, la paz se usa para hablar de ausencia de conflictos y guerra, la paz se usa como un saludo de buenos deseos, como lo hizo Pablo, pero la paz también se usa en otra cosa. Veamos Romanos 5:10, ahí de qué está hablando. Romanos 5:10. Romanos 5:10. ¿Ya estamos ahí? Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando Pablo a todos aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Aquellos que por la gracia y misericordia de Dios hemos querido en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? Dice que antes de esto éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Ahora, después de que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo, ¿somos qué? Reconciliados. Reconciliados. Hemos sido reconciliados. Entonces aquí la paz se usa para una reconciliación de una relación perdida. Para reconciliar una relación perdida. En ese caso, la relación que perdimos en el Edén con Dios, ahora Cristo nos reconcilia con Dios. Ahora dice, ya no son enemigos de Dios. Ahora va a encontrar otras palabras que en otros libros que dice que somos amigos de Dios. En Efesios dice que Cristo es nuestra paz. ¿Por qué? Porque Él murió con nosotros, su muerte nos reconcilia con Dios, nos trajo a paz con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Sí, Denise. Lo que me llama la atención es que dice que somos enemigos. Cuando por ejemplo yo era donde hablaban de Dios y no quería escuchar de Dios, era como que sí era él mi enemigo y realmente nosotros actuamos como si fuera nuestro enemigo cuando no lo tenemos en nuestro corazón y decimos, sí, pero yo creo en Dios, pero en verdad estamos muy lejos de Dios porque somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Ahora, y algo adicional y triste es que a veces ya como hijos de Dios actuamos como si fuéramos enemigos de Dios. Sí. Cristo dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y muchas veces, si reconocemos, muchas veces no estamos donde debemos estar. Bien, entonces vemos que aquí la paz de que se está hablando tiene que ver con una reconciliación. Tiene que ver con restablecer una relación perdida entre Dios y nosotros, y eso se da solo por medio de la sangre de Cristo. Entonces, Cristo es nuestra paz, sí. La sangre de Cristo es nuestra paz. Bien, hemos visto algunos significados o algunos usos de la palabra paz. Ahora vamos a regresar a Juan 14, 27. Vamos a regresar a Juan 14, 27. Aquí Cristo habla de una paz. Como yo le mencioné, se menciona alrededor de 430 veces y cada vez que se menciona tiene significados y propósitos diferentes dependiendo del contexto que se está hablando. Hemos visto algunos de ellos, vamos a ver en qué contexto nos está hablando de Cristo. Juan 14, 27. ¿Ya está ahí? Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Le pregunto, ¿la paz que menciona aquí Cristo Jesús tiene que ver con alguna paz que hable de algún sacrificio? ¿Tiene que ver con una paz la cual habla ausencia de conflictos? ¿Tiene que ver con una paz de buenos deseos? ¿Una paz de reconciliación? No, no tiene que ver con eso. Y de eso es lo que queremos hablar en este día. Cristo dice, la paz que yo ofrezco es una paz diferente al mundo. Bien, la palabra mundo que usted ve aquí está haciendo referencia a un sistema que usa el incrédulo para encontrar paz. Un sistema que hay en este mundo puesto por Satanás. Y de eso vamos a seguir hablando más adelante, pero la palabra que Cristo está usando aquí proviene de una palabra hebrea, del verbo shalom. ¿Usted ha escuchado la palabra shalom? Ok, el verbo es shalom, de ahí proviene. Ahora, cuando el judío la usa, o de acuerdo como está dando Cristo, significa estar entero. Significa estar completo. Significa estar a salvo. Estar completo, estar a salvo, significa estar seguro. Entonces cuando Cristo dice mi paz os dejo, está hablando que en su paz estamos enteros, estamos completos, estamos a salvos, estamos seguros. Ahora, ¿en qué momento Cristo lo está dando a sus discípulos? Vea que la paz que Cristo deja es solamente para sus discípulos, sus seguidores, no es para todo el mundo, ¿verdad? Está hablando con sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando que Cristo está diciendo esto?
Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, por tanto, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Bien, vamos a ver de qué está hablando. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Como podemos ver, la iglesia de Cristo es perseguida. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, si se fijan en el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué significa aquí que anuncia la venida del Espíritu Santo? Que va a mandar a alguien para que Cristo está hablando con sus discípulos y anunciar la venida del Espíritu Santo. Esto significa, ya me voy. Ya me voy. Es tiempo de mi partida. Mi partida es inminente. Mi ministerio terrenal ha terminado, dice, es tiempo de regresar. Ya me voy. Ahora, vaya conmigo a Juan 13:33. Juan 13:33. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Aquí miramos el deseo de Pedro. Cristo dice, yo me voy. Dice, pero ¿a dónde vas? Pero vemos más que esa pregunta, vemos el deseo de Pedro. ¿Cuál era el deseo de Pedro? Estar al lado de él. Dice Cristo, a donde yo voy tú no puedes ir. Pero algún día, dice, me seguirás, algún día ahí estarás. Entonces, como vemos, Cristo les ha venido ya anunciando de su muerte. Pero ellos no la entendían en su totalidad. Cristo ya les ha venido anunciando que Él se va a ir, Él va a partir. 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bien, Cristo sabía que estas palabras les causaba tristeza a los discípulos en su corazón. Cristo les ha dicho que se va a ir, es natural que tenían tristeza, ¿verdad? Tenían dolor. Habían compartido alrededor de 3 años de su vida al lado de Cristo. En esos 3 años, habían hecho una relación muy estrecha con Jesús. Había una gran amistad, había un aprecio especial entre los discípulos y Jesús. Había un amor de padre a hijo y de hijo a padre. Entonces es natural que había tristeza, ¿verdad? Pero ahora Cristo se está despidiendo de ellos. Cristo les dice, el Espíritu Santo va a venir. Yo ya me voy. Las despedidas son tristes, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos las despedidas, son tristes. Aunque algunas causan alegría. Depende de quién se despide, es la tristeza o es la alegría, ¿se fijan eso? Pero por lo general son tristes. Entonces es natural que ellos estén tristes, tengan dolor, pero sabe que Jesucristo sabía que algo más que tristeza y dolor había en los corazones de los discípulos. ¿Qué es lo que ve Cristo? Cristo ve que en su corazón había turbación, miedo. Ahora, ¿qué entendemos por turbación? ¿Qué entendemos por turbación? Había confusión. ¿Qué más habría? Intranquilidad, falta de paz. Inseguridad, entre la intranquilidad. ¿Qué más habría? Situaciones que nos sacan del eje. Desconcierto. Mucho miedo, como lo menciona allí. Había preocupación. Entonces, ellos tenían tristeza y tenían dolor, lo cual era notable, lo exteriorizaban, pero Cristo ve más allá de lo que ellos pueden exteriorizar. Cristo ve el corazón de ellos. ¿Y qué ve en su corazón? Ve mucha turbación,
ve confusión en ellos, intranquilidad, desconcierto, ve preocupación y ve miedo. Ahora pregunto, ¿había razón en ellos para tener turbación y miedo? ¿Por qué cree que había razón en ellos para sentir esos? Porque estaban siendo perseguidos. Porque el que Sí y no. porque estaba ahí con ellos, Jesús, que era el que le estaba apoyando en todo, se iba a ir, so ellos no tenían más. ¿Por qué crees que no había razón para tener turbación y miedo, Denise? Porque debemos de confiar en él y él es el que nos dio. Y él no está con nosotros también. O sea, porque sabemos que aunque no está presente en el cuerpo, está en el espíritu. Amén. Bien, vamos a ver Juan 15, 18 y 19. Voy a pedirle a alguien que lo lea, por favor. Juan 15, 18 y 19. Alguien que lo tenga, por favor, que no haya leído todavía. Juan 15, 18 y 19. ¿Alguien lo tiene? A ver, solamente uno. Hermano Francisco. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bien, hablando del mundo, hablando del incrédulo, dice que hay rechazo hacia el cristiano. Ahora Cristo dice, el mundo me aborrece. Y si el mundo me aborrece a mí, por consecuencia, les va a aborrecer a ustedes. Ahora yo quiero que entendamos la palabra aborrece. En aquellos tiempos, recuerde que Cristo no es bien visto por algún grupo de personas. La élite religiosa no ve bien a Jesús. ¿Recuerda eso? Los fariseos, seductores, escribas no veían bien a Jesús, por consecuencia no veían bien a los discípulos tampoco. ¿Recuerda que siempre estaban atacándolo? No lo querían. Ahora, cuando Cristo dice que el mundo lo aborrece a él y por consecuencia a sus discípulos también, está hablando de un no me quiere, está hablando de un simple me rechaza, no me aceptan. ¿Sabe que aborrecer es mucho más que eso? Aborrecer, ya estamos hablando de un odio. Entonces Cristo está hablando de un odio que hay de parte del mundo hacia él y a sus discípulos, hacia el mundo cristiano. Ahora, cuando hablamos de aborrecer y odio, en nuestra edad nos suena como algo muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? ¿Tanto así? Nosotros como cristianos vivimos en un país muy bendecido. ¿Sabe que nosotros aquí hay organizaciones que nos protegen? No solo a nosotros, a toda persona. Hay organizaciones que protegen el derecho humano. Hay organizaciones que protegen, tenemos la libertad de creer. Entonces cuando oímos la palabra aborrecer, se nos hace como muy fuerte. ¿Por qué? Porque es cierto, afuera no me miran bien porque soy cristiano. ¿Le ha pasado eso? Hay una plática muy bonita y de repente, soy cristiano. Hay un rechazo. Lo podemos sentir, sí. Pero no llega al aborrecimiento, ¿verdad? Ahora es que le pregunto una cosa. Pero aquellos siervos que Dios utiliza en países donde no hay esta protección de derechos humanos, o si la hay, no se cumple, en lugares donde no tienen libertad de credo, ¿cree usted que ellos hermanos digan, oh, solo me rechazan, solamente no me quieren? O ellos puedan sentir que hay odio contra ellos. Si usted se da cuenta, en muchos lugares hay hijos de Dios que los están matando por la predicación de la palabra, ¿verdad? Entonces, para que maten a una persona por la predicación de la palabra, no estamos hablando de un simple no lo creemos, un simple no lo aceptamos, un simple lo rechazamos. Está hablando de aborrecer, está hablando de un odio contra la persona. Entonces ellos más que nosotros pueden entender lo que los discípulos estaban sintiendo. En la Biblia encontramos grandes ejemplos, sabemos de las persecuciones. Entonces le pregunto, ¿tenían razón para tener miedo?
para perturbarse, sí la tenían. Vamos a ir al libro de Hechos 6, 8 al 12. Libros de Hechos 6, 8 al 12. Hechos 6, 8 al 12. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice que Esteban mostraba la verdad del Evangelio obrando milagros. Recuerde que en aquellos tiempos los milagros autentificaban que lo que estaba pasando venía de parte de Dios. Y dice que Esteban estaba mostrando la verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Bien, él está mostrando el Evangelio. Dice que un grupo de personas de la sinagoga se levantan contra Esteban. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a argumentar contra él. Pero dice que sus argumentos no podían echar abajo los argumentos de Esteban. Ahora, sin duda alguna, Esteban era un hermano muy bien preparado en la palabra de Dios, pero aparte de eso, aquí muestra algo más. El Espíritu de Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Vamos a continuar mirando en el versículo 11. Cuando ven que no pueden debatir y echar abajo los argumentos de Esteban, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Ok? No le podemos dar, entonces sobornaron a unas personas. Vas a decir que él habló cosas en contra de la palabra de Dios, cosas en contra de este lugar santo, cosas en contra de Moisés. Versículo 12. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Bien, agarran a Esteban y lo llevan ante el concilio. En el concilio donde se juzgaban los casos civiles. Bien, versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Bien, aquí vemos el caso de Esteban. Él está aplicando la palabra del Señor y vemos cómo se le echan encima, vemos cómo no es bien recibido, no es bien aceptado. Pero lo que queremos ver es lo que ocurre en el capítulo 7, versículo 52 en adelante. Vamos a ir a 7:52 en adelante. Esteban es llevado ante el rey Agripa, es llevado ante el concilio, y él presenta defensa como lo había hecho anteriormente Pablo. Ya hemos hablado de eso. ¿De qué manera presenta defensa? Hablando de las maravillas que Cristo hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, hablando de la grandeza de Dios, hablando de quién era su Dios. Es la manera de Esteban de presentar defensa, como mencioné, como lo había hecho Pablo anteriormente, o lo va a hacer. Ahora, vean en el 51, en el 52, perdón, del capítulo 7, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lo que hicieron sus padres es lo que hacen ustedes, es lo que dice Esteban. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, dice, a ustedes se les fue dada la ley, los mandamientos, dice, por ángeles, dice, y no la guardaron. Versículo 54, oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Se enfurecían en sus corazones. Se enfurecían y crujían los dientes contra él. Lo que Esteban les está diciendo les produce que crujan los dientes y que se enfurezcan contra Esteban. Ahora a ver el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él.
la palabra de Dios les producía dolor de cabeza, se tapan los ojos que no hay más y ¿qué hacen? Arremeten contra él. 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Esteban muere. Ahora yo le pregunto, ¿qué sentimientos había dentro de estas personas para producir tan cruel acción? ¿Cree usted que había simplemente un sentimiento de no me caen bien, no los queremos, no lo acepto? No, está hablando de odio. Y ve lo que es capaz de hacer el hombre cuando hay odio. En Hechos 8:3 miramos que Pablo dice que él asolaba la iglesia. Él perseguía a la iglesia incansablemente con el fin de destruir, de arrasar. Ahora pregunto, ¿cree que los discípulos tenían razón para sentir perturbación y miedo? Sí, sí tenían razón. Vamos a seguir viendo. Hermanos, Cristo era un buen líder. Cristo era un buen pastor. Cristo era un padre. Y como buen líder, como buen pastor, como buen padre, Cristo veía por sus discípulos. Cristo está viendo por ellos. Cristo tiene autoridad. Los discípulos no. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando Cristo ya se va y ellos se quedan? ¿Qué va a pasar? Ahora que Cristo se va, ellos se quedan. Cristo es el que los guarda, Cristo los protege, Cristo cuida a Dios, pero ahora Cristo se va. Tienen muchos enemigos. Como hemos visto, enemigos que no se tocan el corazón para matar a una persona. ¿Qué cree que es lo que va a pasar con ellos? Ve que le digo, cuando yo estaba en la secundaria, todo el tiempo yo he sido una persona pacífica. No miedosa, pacífica. No, sí he sido muy miedoso. Todo el tiempo yo he sido miedoso. Por lo mismo no me gustaba pelear. Aparte de que me gustaba, me cuidaba mi rostro que no me fueran a maltratar y un golpe. Pero cuando entré a la secundaria, yo entré a una secundaria donde mi primo estaba. Mi primo es mayor que yo, entonces cuando yo entré primero, él ya estaba en segundo. Él es mayor que yo, entonces mi primo, él era boxeador. Él estudiaba y boxeaba por manera profesional ya. Entonces él sabía pelear. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente me di cuenta que mis miedos se fueron a un lado. Y de repente, si me cuenta, me empecé a echar un puño de amigos en contra, confiando en que mi primo me defendía. Cada vez que me pasaba algo, ahí estaba el primo. Entonces, eso me daba seguridad, me daba confianza, pero a la vez me daba libertad para echarme enemigos. Ahí está mi primo. Y eso suele suceder en las familias. De chiquitito siempre va el mayor, ¿verdad? En mi casa solo éramos tres. Era mi hermano menor, el mediano y yo. Y mi hermano más chico que yo, él es bien peleonero. Él peleaba por gusto, mientras yo no. Y cuando mi hermano chiquito tenía un problema con alguien, él venía a mí. Y yo pensaba, ¿y por qué no le dices a Héctor? A él le gusta pelear, a mí no me gusta. Pero siempre buscamos la protección, porque nos da seguridad, nos da confianza. Ahora pasó una cosa. Como mi primo iba un año adelante que yo, llega un momento en que él va a salir de la escuela, pero yo me quedo otro año más. Para ese tiempo, había muchas personas las cuales ya no me querían y había causado problemas. Entonces, cuando me doy cuenta, wow, mi primo ya está por salir y yo me quedo. ¿Qué cree que pasó en mi mente? Miré todo lo que iba a suceder y sí, así sucedió, muchos sí me golpearon. Pero lo que quiero llegar es que mi primo me daba confianza y cuando él ya me doy cuenta que ya va a salir, entonces vuelvo a la realidad. Ahora soy yo el que voy a enfrentar la situación y tengo enemigos. Es la situación que están viviendo los discípulos, hermanos. La seguridad de ellos era Cristo. Cristo les cuidaba, Cristo les guardaba. Su confianza estaba en Cristo, pero ahora Cristo ya se va. Ahora, ¿por qué se perturban y tienen miedo? Por lo que van a enfrentar. ¿Hay enemigos? Sí, que enfrentar. Entonces eso les causa miedo. Vamos a ir a Juan 16. Juan 16, 28 en adelante. Juan 16, 28 en adelante.
¿Y está ahí? Mencionamos que Cristo les había anunciado su partida. Ahora miren lo que dice el 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice Cristo, yo vine del lugar donde habita el Padre, yo vine del trono de mi Padre, dice, a este mundo, dice, pero ahora salgo de este mundo para ir ¿a dónde? Al reino de su Padre, a la morada de su Padre. 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora te hemos entendido, dicen los discípulos, y entienden lo que está pasando. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Versículo 32, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Dice Cristo, la hora ha llegado, llega el momento en que seréis esparcidos. Cuando habla de ser esparcidos, ¿por qué van a ser esparcidos? Van a ser esparcidos como consecuencia de la persecución que van a tener. Van a venir contra ustedes, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a esparcer, van a correr. Dice, me dejarán solo, pero no estoy solo. ¿Por qué no está solo? Porque el Padre está conmigo. Ahora mire lo que dice en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, esto que les he hablado es para que tengan paz. Ahora, ¿qué les ha hablado? Les ha hablado que aunque a él lo dejen solo, no estará solo porque el Padre está con él. En otras palabras, mis hijos, yo me voy, pero no están solos. Así como el Padre está en mí, yo estaré en ustedes. Entonces les está dando, tengan paz. No van a estar desamparados, no estarán solos, es lo que está diciendo. Vamos a regresar a Juan 14:1. Vamos a analizar otro puntito aquí, Juan 14:1. Van a ser afligidos, dice Cristo, pero mi paz estará con ustedes. Juan 14:1. Voy a pedir a alguien que lea, por favor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bien. Creen en Dios, creed también en mí. ¿Qué está hablando de creer en Dios? ¿A qué se está refiriendo? Creer en Dios está hablando de las promesas de Dios. ¿Y ustedes han creído en las promesas de Dios? Dice. Crean también en mí. ¿Qué estaba prometiendo Cristo? Una paz que iba a dejar. Ahora pregunto, ¿Dios tiene grandes promesas? Sí. ¿Las hemos creído? ¿Por qué las hemos creído? Yo he seguido escuchando testimonio por las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué las hemos creído? En primer lugar, porque las ha dado Dios. En segundo lugar, hermanos, porque muchos de nosotros hemos vivido, hemos experimentado esas promesas de Dios en nuestra vida. ¿Qué promesas se me vienen a la mente que hemos vivido, hemos experimentado en nuestra vida? La salvación. La promesa de la consolación. La fuerza que nos da, yo os fortaleceré. Dice Cristo, no os dejaré solos, no los desampararé. ¿Hemos experimentado esas promesas de Dios? Sí, entonces las hemos creído porque no solamente nos fueron declaradas, sino que las hemos vivido también. ¿Cuántos de nosotros en momentos que humanamente no había ya nada que hacer? Ahí está Dios. Fiel es Dios. Cuando hablamos de enfermedades, hermanos, hay enfermedades que los médicos dicen ya no hay nada que se pueda hacer. Y de repente sale, Dios sí puede hacer. ¿Y qué pasa? He sido sanado por Dios. Entonces Dios ha dado promesas. Ahora, hablando de enfermedad, no está diciendo que todo el tiempo Dios nos va a sanar. No está diciendo eso, pero en la voluntad de Dios habrá quienes experimenten esa promesa de Dios. El propósito de Cristo no fue a morir por las enfermedades físicas de nosotros. Si hubiese sido así, no hubiera enfermos en la congregación. El propósito de Cristo fue sanar las enfermedades espirituales que había en nosotros. Entonces, dice Dios, de igual manera que ustedes creen en las promesas de Dios, quedan en la mía. De esa igual manera creen en la mía. ¿Cuál es la promesa de Cristo?
que nos dará una paz. Y Cristo dice en el 14:26 que es una paz diferente, una paz especial, una paz que el mundo no puede dar, una paz que el mundo no puede experimentar. Esa es la paz de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos experimentar una paz cuando estamos llenos de sufrimientos y dolor? Cuando hay aflicción en nuestra vida, ¿cómo podemos experimentar la paz de Cristo? ¿Cómo es que yo puedo vivir sufriendo, vivir con dolor, vivir en aflicción y sentir la paz de Dios? Déjeme le digo una cosa. Para un rico, le es difícil entender cómo un pobre puede ser feliz en medio de su pobreza, en medio de sus necesidades. Porque para la felicidad de él radica ¿en dónde? En las riquezas. La felicidad del pobre, ¿en quién radica? En Dios. La paz que Cristo nos dejó, hermanos, no radica en las circunstancias que vivimos o que pasamos. Radica y viene de Él. Entonces más adelante estudiaremos cómo es que podemos experimentar esa paz, porque la promesa de Cristo ya está. La paz ya está en usted y en mí. Vamos a ver por qué, si la paz de Cristo la dejó a usted y a mí, por qué a veces no la experimentamos. Eso es lo que vamos a ver más adelante, pero el tiempo se nos acabó. Así que vamos a ponernos de pie. Por lo tanto, déjeme decirle que en la paz que Cristo nos da, estamos enteros, estamos completos, teniendo su paz, dice Cristo, no les falta nada. Tendrán aflicciones, sí, pero en mí estarán a salvo y estarán seguros. Entonces vamos a ir entendiendo cómo es que el cristiano puede experimentar esa paz de Dios en su vida a pesar de lo que esté viviendo. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre bendito, te amo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tus grandes promesas, Señor. Te amo, gracias, Padre, porque sabemos que tu paz está con nosotros, Señor. No la entendemos en la totalidad, pero sabemos que ahí está, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio de tristezas y dolores, Señor, podemos sentir que en ti estamos seguros, Señor, estamos completos, Señor, estamos a salvo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender, Señor, lo que tienes para nosotros, mi Dios. Y, Padre, te pedimos, Padre Santo, que nosotros, Señor, hay un momento en que no tengamos miedo a nada, Señor, que no seamos perturbados por nada, mi Dios, porque sabemos que tú estás ahí, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.